El agro está negativo hace rato. La pesca, recontra negativa. Negativo quiere decir crecimiento negativo, ¿no? Hace rato. La manufactura, que es el sector que más pesa en la economía, negativa hace rato. La construcción, negativa hace rato. Servicios, que es el sector agrupado que te pesa casi el 50% de la economía, negativo de crecimiento. Es decir, lo único que está salvando, entre comillas, que la economía peruana no registre una caída más fuerte, es la minería, Nicolás. Estamos ahora conectados con Jorge González Izquierdo, economista, para hablar sobre la situación real de la economía y sobre las afirmaciones que no solamente ha hecho recientemente, hace constantemente el ministro de Economía sobre lo bien que están las cosas. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Como dicen, cuéntanos la firme. ¿Cuál es la situación realmente, Jorge, de la situación económica del Perú hoy? Acaba de sacar el INEI el viernes pasado, acaba de sacar lo último en materia de crecimiento económico, que es el mes de julio, porque acá, Nicolás, amigos, amigas que nos ven y nos escuchan, hay 2 meses de retraso para sacar las cifras de cuánto creció la economía. Entonces, el 15 de septiembre te sacan recién julio, ¿no? Entonces, el viernes pasado acaba de sacar julio. Y julio, contra lo que decía el señor ministro de Economía, la economía decreció, o sea, tuvo un crecimiento negativo de menos 1.3%. Y en todo el periodo, enero-julio, 7 meses de este año, la economía está registrando un crecimiento negativo también de menos 0.6%. Pero, Nicolás, quiero que me escuches bien y los amigos y amigas que nos escuchan, nos están mirando también, por favor, presten mucha atención a lo que voy a decir. Esta cifra de menos 0.6% de caída en la producción entre enero y julio podría parecer, bueno, es poquito, pues no llega ni a 1%, oye, González Izquierdo, ¿qué tanto estás hablando si no llega a menos 1% siquiera? No, cuidado. Este menos 6% yo creo que está disfrazado, está camuflado. ¿Saben por qué? Por el comportamiento de la minería. La minería está registrando crecimientos muy, muy altos, anormalmente altos, eso no es normal. Y esos crecimientos obviamente no son sostenibles en el tiempo, porque eso dura un tiempo y después... ¿Pero tiene que ver con qué? ¿Con la subida del precio de los minerales en el mercado mundial? No tanto por eso, Nicolás. Es porque algunos proyectos muy grandes que se iniciaron a construirse el 2017, 2018, a fines del año pasado terminó su construcción. Entonces, cuando termina la construcción y todas las pruebas que hacen, empieza la producción, pues. ¿Y qué sucede? Es como si tú destaparas una olla de presión. Al comienzo, ¡boom!, sale un aumento de producción muy fuerte y luego se va estabilizando. Entonces, lo que está haciendo que la economía crezca menos de lo que debiera de crecer es el sector minería. Solamente en julio el sector minería creció 11%, Nicolás. Y en junio, el mes anterior, 19%. Esos crecimientos pues son anómalos. Si tú le quitaras ese crecimiento anómalo a la minería, ten la seguridad que el menos 6% de enero-julio, estos 7 meses, sube pues apreciablemente. Entonces, la minería es la que está, digamos, disfrazando, enmascarando la verdadera realidad de la economía peruana. Porque si tú miras por sectores, Nicolás, el agro está negativo hace rato. La pesca, recontra negativa. Negativo quiere decir crecimiento negativo, ¿no? Hace rato. La manufactura, que es el sector que más pesa en la economía, negativa hace rato. La construcción, negativa hace rato.
Servicios, que es el sector agrupado que te pesa casi el 50% de la economía, negativo de crecimiento, es decir, lo único que está salvando, entre comillas, que la economía peruana no registre una caída más fuerte, es la minería, Nicolás. Ahora, este fin de semana me enteré de decisiones muy drásticas en Camposol, que es la empresa agroexportadora más grande del Perú, y dicho sea de paso, una corporación que ha logrado extenderse internacionalmente y es una de las, ¿no?, grandes proveedoras de fruta, de productos vegetales en el mundo, ¿no? Pero están en una situación muy complicada. Entiendo que un factor determinante acá ha sido el impacto del fenómeno del Niño, pero va a haber despidos de muchísima gente. O sea, van a tener que desenchufar a mucha gente, por lo que entiendo. Y esto va a generar un problema social grave, ¿no? Claro, porque si no produces, a la gente no, ¿cómo la pagas si la tienes todavía en planilla? Lo que normalmente van a hacer las empresas es pasarte a suspensión perfecta de labores, ¿te acuerdas? Que es, no rompes el vínculo, pero no le pagas el sueldo, pero no lo despides, sino que lo sigues manteniendo como parte de tu empresa, pero no le pagas el sueldo. Eso es la suspensión perfecta de labores, que en la época del coronavirus se usó mucho, ¿no? Mucho se usó. Ahora, el problema es ya, ¿cómo salimos de esto? O sea, en realidad, planteado de otra manera. Primero, ¿por qué estamos así? Y segundo, ¿cómo salimos, Jorge? Mira, primero el por qué. ¿Por qué estamos creciendo negativo? ¿Por qué? Y el tiempo me está dando la razón, Nicolás. ¿Te acuerdas que en algunos programas, algunos meses contigo, yo dije, a diferencia de lo que afirmaba el señor ministro de Economía y el señor presidente del Banco Central de que no había recesión, yo dije sí, y el tiempo me está dando la razón, ¿no? Mira, ¿por qué estamos así primero y después qué se puede hacer? ¿Ya? Primero vayamos al por qué. Yo creo que son varios factores los que explican el por qué estamos creciendo negativo. En primer lugar, y en ese orden de importancia, Nicolás, factores climatológicos adversos. No, sobre eso no hay duda. Primero nos cayó el ciclón Yaku. Luego el fenómeno del Niño, que hasta el día de hoy, lunes, nos sigue golpeando, Nicolás. Y entre octubre y noviembre ya nos cae el fenómeno del Niño global. Entonces, son golpes derivados de la naturaleza del clima que nos hacen daño en dos aspectos. Nos hacen daño porque nos reducen la producción y nos hacen daño porque suben la inflación, sobre todo de alimentos. Entonces, ese es el primer factor que hay que tomar en cuenta cuando explicas esto. El segundo factor es la tremenda inestabilidad política, social e institucional, y te subrayo lo de institucional porque mucha gente no le da importancia, yo sí le doy importancia, e institucional que estamos viviendo desde mediados del 2021 y que no se ha podido reducir sustancialmente. Esto, ¿qué te afecta? En primer lugar, te afecta a la inversión privada. Tú sabes, según datos del Banco Central de Reserva, que también acaba de publicar, la inversión privada, Nicolás, todos los 6 últimos meses del 2022 tuvo crecimiento negativo. Y los primeros 6 meses de este año también tiene crecimiento negativo. O sea, ya llevamos un año, 12 meses. Pero ¿por qué ocurre esto cuando tú le preguntas a los empresarios? Digamos, ¿qué piensan del gobierno de Dina Boluarte? O sea, las respuestas más positivas, las valoraciones positivas, cuando tú le preguntas a la gente, ¿usted aprueba o desaprueba? Los empresarios aprueban en general, ¿no?, el gobierno de Dina Boluarte, o lo prefieren, y te dicen, no, mejor que se quede. Pero por el otro lado, si esa es tu percepción, entonces mójate, ¿no?, y invierte, ¿no? Claro, mira, es que también, primero te dicen que lo prefieren el gobierno de Dina Boluarte porque se están refiriendo a la anterior. Claro, pues si compara con el Castillo, bueno, claro. Pedro Castillo, es obvio. Y segundo, ten en cuenta que los mismos dirigentes empresariales, entre ellos se critican mucho, Nicolás. Y se critican porque son siempre
muy blandos con los gobiernos de turno, porque piensan que estando bien con el gobierno de turno pueden preservar alguna de sus condiciones. Ese es el comportamiento que entre ellos mismos, yo sé, pues, porque entre ellos mismos se critican y fuertemente. ¿Eh? Así que eso no me sorprende en absoluto, pero para mí el segundo factor es esta inestabilidad política. Y ahora, y el tema es cómo salimos. Ya, no, déjame, el tercer factor. El tercer factor, ya, es la política antiinflacionaria, las consecuencias secundarias de la política antiinflacionaria del Banco Central, que te provoca pues un aumento en el costo del financiamiento, pues para empresas, familias y personas. Entonces el costo del financiamiento sube. Y las instituciones del sistema financiero te apretan, te ponen condiciones más difíciles para prestarte. Obviamente que el crédito al sector privado, que en términos netos está decayendo, también está creciendo negativo. Entonces, obviamente que eso impacta también la inversión, el consumo, te impacta la actividad económica. Para mí esos son los tres factores principales, no únicos, pero principales. Y pasando ya a qué se puede hacer. Muy bien, acá te voy a responder con lo siguiente. En el corto plazo, y entendiendo por corto plazo lo que queda del 2023 y el 2024, hay 4 motores que te pueden hacer crecer más fuertemente la economía que lo que estamos creciendo, Nicolás. Exitosa. En primer lugar, y en ese orden de importancia, tiene que haber un repunte fuerte del consumo privado. ¿Por qué? ¿Sabes cuánto pesa el consumo privado en la economía, en el PBI? ¿Cuánto pesa? 60%, Nicolás. Lo que le pasa al consumo privado impacta mucho en el comportamiento de la economía. ¿Y por qué la economía está creciendo así poquito y está negativo ahora? ¿Sabes cuánto ha crecido el consumo privado según el Banco Central de Reserva el primer trimestre de este año? 0.2%, es decir, cero. ¿Y sabes cuánto creció el consumo privado el segundo trimestre de este año? 0.4, casi cero. Es decir, mientras ese motor que se llama consumo privado siga casi apagado, es bien bravo que tú consigas un crecimiento mayor, Nicolás. El segundo motor es la inversión privada. Hasta ahora ese motor está apagado, porque te acabo de demostrar que hace 12 meses está en negativo. No está prendido ese motor. Si tú quieres que la economía crezca más, tienes que prender ese motor, porque si sigue apagado, ya es como a un carro le bajas 2 llantas, pues. No camina bien, pues. Tercer motor, el gasto público. El señor ministro está poniendo, y el gobierno en general de la presidenta Dina Boluarte, le está poniendo mucho énfasis al gasto público, sobre todo en inversión. Pero ¿qué ha pasado, por ejemplo? ¿Qué está pasando con el gasto público en inversión sobre todo? El INEI te acaba de publicar una cifra que en julio el gasto en inversión pública ha caído fuertemente, Nicolás. En julio, o sea, ahorita. ¿Y debido a qué? No tanto al Ejecutivo, sino a los gobiernos regionales y municipales, que a pesar que tienen recursos, les falta capacidad de gestión y no lo gestionan bien, no lo gastan bien. Entonces, ese tercer motor, que es el gasto público, sobre todo el gasto en inversión, le está flaqueando al gobierno, lamentablemente. Y el cuarto motor son las exportaciones netas, las exportaciones que ojalá sí están registrando un crecimiento importante, ojalá que se mantenga o mejore. Eso nos puede, es decir, el mundo nos puede meter un empujoncito mayor. Y por el lado de la oferta, si es que el fenómeno del niño global, que va a empezar ahorita, nos cae fuertemente, que Dios no quiera que sea así, Nicolás, entonces ahí sí la economía va a empeorar su desempeño. Entonces, son claritos, te he puesto, Nicolás, esas son las opciones que se tiene para acelerar el crecimiento de la economía en lo que resta de este año y el 2024. Yo tengo puntualmente, nos quedan 3 minutos, Jorge.
El otro día Jorge Ruiz de Somocurcio, tu tocayo, decano del Colegio de Arquitectos, decía, en Lima se pueden construir 100.000 viviendas, ahorita. Sí, me comentaste. ¿No? Sí. Y podemos llamarle a este proyecto Yarek, en honor de la criatura esta de 4 años que murió en coma por un derrumbe. Y los colegios profesionales pueden hacer los expedientes técnicos, Bienes Nacionales pone los terrenos y no los trafea así como tipo Sada Goray y Salatiel Marrufo, sino los pone para hacer realmente obra social, se convoca así a toda la empresa privada que le entre y construye, por supuesto, con el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Lima, con la que también hay que trabajar. Eso generaría, no, eso te doy 2 ideas, ¿ah? De las que yo he escuchado en estos días. Y lo segundo, la formalización minera. Exitosa. Hay una cantidad inmensa, que nadie sabe cuánto exactamente de mineral, que se está yendo fuera del Perú, se está yendo incluso de contrabando. Los bolivianos están exportando oro peruano, ¿no? Entonces, si tú formalizas, o sea, simplificas el proceso de formalización y haces lo que el Banco de la Nación o una institución que cree le compre el mineral, el oro, a los mineros formales, vas a tener una inyección brutal, Jorge, ¿o estoy equivocado? Mira, sobre construcción yo estoy de acuerdo porque la construcción viene creciendo negativo de hace bastantes meses, Nicolás, y eso no puede seguir así. No puede ni debe seguir así. Y es fundamentalmente construcción ligada al sector privado, no tanto al sector público, claro, sino al sector privado. Ahí sí hay que reactivar eso, y esa idea del señor decano del Colegio de Arquitectos me parece adecuada. Habría que estudiarla y ponerla en práctica, no a la brevedad posible. Y cuanto a la minería también, obviamente, pero ahí estamos hablando, cuidado que hay que distinguir entre minería informal Ilegal. y minería delincuencial. Sí, claro. Ahí yo creo que estás hablando tú, Nicolás, de la minería informal, no de la Sí, por delincuencial. A la supuesto. delincuencial hay que perseguirla, ¿no? No, pero por supuesto. El problema es que los mineros informales, en proceso de formalización, que les han cambiado, primero eran los saqueados, fracasado. después Yo fue he un fracaso leído, total, de y siguen... gente que es experta en temas mineros decir que el proceso de formalización, que no me acuerdo en qué gobierno se lanzó, Me parece que no fue ha con dado Ollanta. resultados esperados, Nicolás. Bueno, Jorge, un gusto siempre hablar contigo. Un abrazo. Gracias, Nicolás. Muy buenos días. Jorge González Buenos Izquierdo, economista. Sería bueno, le voy a mandar a su WhatsApp las grabaciones de las cosas que dice Jorge González Izquierdo acá, y con Manuel Rosas en las mañanas del señor Guido Penano, a ver si escucho una opinión diferente a lo que le cantan bonito en la oreja al ministro de Economía.